En el mundo de la música mexicana, pocos nombres tienen un peso tan legendario como el de José Alfredo Jiménez, el eterno ícono del ranchero, el poeta del pueblo, el hombre que cantó el amor, el desamor y la vida con una pasión que aún hoy eriza la piel de quien lo escucha. Pero lo que casi nadie sabe es que, detrás de esa voz inolvidable y de las letras que atravesaron generaciones, existía un hombre lleno de secretos, rivalidades y rencores que lo acompañaron hasta el final de sus días. Antes de morir, José Alfredo no dejó solo un legado musical inigualable, también dejó una confesión final, una lista con los 6 cantantes que más odiaba, artistas con los que compartió escenarios, fama, y en algunos casos, amargas traiciones. Las razones detrás de este odio son tan fuertes como inesperadas. Envidias, engaños, amores prohibidos y disputas por canciones que se convirtieron en verdaderos himnos. A lo largo de este video, revelaremos los entresijos más oscuros de esas rivalidades que el público jamás imaginó. Hablaremos de conflictos legendarios, de noches en cantinas donde la admiración se convertía en desprecio, y de cómo estas tensiones moldearon para siempre la historia de la música mexicana. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque tu apoyo es esencial para que YouTube recomiende este tipo de contenido a más personas que, como tú, aman descubrir los secretos más ocultos y controvertidos del mundo artístico. Cada suscripción nos ayuda a continuar investigando, narrando y sacando a la luz historias que muchos preferirían mantener enterradas. Por eso activa la campana de notificaciones y prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún otro canal. Y quédate hasta el final, porque la última revelación, el nombre del cantante que José Alfredo más detestaba y el motivo impactante detrás de ese odio, te dejará sin palabras y cambiará para siempre la forma en que ves a uno de los mayores íconos de la música latina. Hay historias que permanecen escondidas durante décadas, enterradas bajo el peso de la fama, del orgullo y de las apariencias. Historias que solo salen a la luz cuando el tiempo ya se ha llevado a los protagonistas, pero deja el eco de sus palabras, los secretos que se niegan a morir. Y esta es una de esas historias. José Alfredo Jiménez, el eterno rey de la música ranchera, el hombre que transformó el dolor y el amor en poesía cantada, partió de este mundo dejando mucho más que versos y melodías. Antes de morir, confesó algo que pocos creerían, una lista con los 6 cantantes que más odiaba. Una revelación que, hasta hoy, divide opiniones y despierta curiosidad. El ídolo que parecía pura alma y corazón guardaba resentimientos profundos, y cada nombre de esa lista trae consigo una historia marcada por envidia, traición, desilusión y orgullo herido. Pero para entender por qué José Alfredo sentía tanto rencor, es necesario sumergirse en su vida, en sus humildes orígenes, en sus logros y sobre todo, en sus heridas. José Alfredo Jiménez nació en 1926. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, en una familia sencilla, lejos de los reflectores y de las grandes ciudades. Desde muy joven mostró un talento natural para la música. No estudió teoría, no sabía leer partituras, pero tenía un don casi sobrenatural para componer. Escribió más de 1000 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en himnos eternos, como El Rey, Si nos dejan y Caminos de Guanajuato. Su voz y sus letras hablaban directamente al alma del pueblo. Pero lo que el público no sabía era que, detrás de la sonrisa y la serenidad con que subía al escenario, José Alfredo escondía un temperamento explosivo, orgulloso y a menudo movido por la emoción y el alcohol. El éxito, que lo llevó a la cima, también lo acercó a personas que lo admiraban y a otras que lo envidiaban. En el México de los años 50 y 60, el mundo de la música ranchera era pequeño, competitivo y feroz. Cada cantante quería ser el nuevo rey. José Alfredo, con su autenticidad y talento crudo, incomodaba a muchos. Se dice que, en varias ocasiones, fue traicionado por colegas que grabaron sus canciones sin autorización, o que se presentaron como autores de composiciones que él mismo había creado en noches de cantina y desesperación. La traición no venía solo de falsos amigos, sino también de quienes, bajo apariencia de camaradería, buscaban minar su lugar en el mundo de la música.
Él, que siempre había cantado sobre el amor verdadero y el dolor de la soledad, conoció de cerca el veneno de la envidia y el peso del reconocimiento robado. La vida personal de José Alfredo tampoco fue menos turbulenta. Conocido por romances intensos y muchas veces problemáticos, se dejó envolver en pasiones que marcarían su vida, pero que también le trajeron profundas penas. Algunas de estas relaciones se volvieron legendarias, otras nunca se revelaron completamente, y todas contribuyeron a moldear el temperamento que el mundo conoció. Un hombre que amaba intensamente, pero que también guardaba resentimientos capaces de perdurar por años. Las bebidas, compañeras frecuentes de sus noches solitarias, eran tanto refugio como veneno, amplificando sentimientos de ira y desilusión que, a menudo, se transformaban en canciones memorables, pero también en conflictos y peleas con colegas y amigos cercanos. El ambiente de la industria musical mexicana de la época estaba marcado por rivalidades silenciosas y alianzas frágiles. José Alfredo era un hombre que no olvidaba. Las memorias de traiciones, de promesas rotas y de falsos elogios permanecían vivas en su mente. La lista de los 6 cantantes que más odiaba, revelada a las puertas de su muerte, no fue solo un acto impulsivo de rencor, sino un reflejo de décadas de resentimientos acumulados. Cada nombre en ella era un símbolo de viejas heridas, de injusticias sentidas y de decepciones que ni el tiempo pudo curar. Para José Alfredo la música era un refugio, pero también un arma. Podía elevar y encantar, pero también herir y confrontar. El primer nombre de la lista fue, para muchos, inesperado. Un colega que compartía el mismo estilo y que, según relatos, habría grabado en secreto varias canciones de José Alfredo, presentándolas como propias. La traición no fue solo artística, sino personal, un ataque directo al orgullo de José Alfredo, que valoraba la honestidad y la autenticidad por encima de todo. El segundo nombre estaba ligado a una antigua disputa por oportunidades en radios y clubes nocturnos, lugares estratégicos donde se construía la fama. Este cantante habría usado influencias y conexiones para obtener espacio y reconocimiento que, según José Alfredo, le correspondía a él. El resentimiento se acumuló durante años, y cada encuentro o comentario sobre aquel rival reavivaba la llama de la indignación. El tercer y cuarto nombre revelaban la dimensión de la envidia mutua en la industria. Ambos eran artistas que, aunque talentosos, disfrutaban de favores que José Alfredo sentía que no merecía únicamente por mérito propio. La sensación de injusticia hirió profundamente al compositor, que veía en la música una forma de expresión pura, pero se encontraba rodeado de intereses políticos, acuerdos velados y amistades oportunistas. El quinto nombre estaba ligado a una traición aún más personal, una historia de confidencias y promesas rotas que transformaron la relación en una rivalidad silenciosa y dolorosa. Finalmente, el sexto nombre, quizá el más sorprendente, era de alguien que, según José Alfredo, jamás mostró respeto por el trabajo ajeno, por más reconocido que fuese públicamente. Esa persona simbolizaba todo lo que el compositor más detestaba: arrogancia, falsedad y desprecio por el talento genuino. Es imposible comprender a José Alfredo sin percibir la complejidad de su carácter. Por un lado, era capaz de gestos de generosidad inusuales, de cariño sincero con fans y amigos, de composiciones que tocaban el corazón de millones. Por otro, guardaba rencores que, para muchos, parecían desproporcionados. Tal vez era la conciencia de que el mundo es injusto, tal vez el orgullo herido repetidamente, o la sensibilidad exacerbada de un hombre que sentía todo profundamente. Cada canción, cada acorde, cada verso cargaba no solo emoción, sino también la sombra de heridas que nunca cicatrizaron. El propio contexto social e histórico en que vivió José Alfredo también contribuyó a su personalidad intensa. En una época en que la fama podía ser efímera y las traiciones frecuentes, aprendió a desconfiar, a protegerse y, paradójicamente, a usar la música como una forma de desahogo y venganza silenciosa. No era raro que una composición surgiera después de una noche de desilusión, como si cada melodía fuera un espejo de sus experiencias más dolorosas. Ese mismo talento para transformar el sufrimiento en arte lo colocó por encima de muchos de sus contemporáneos,
pero también alimentó resentimientos y envidias que lo siguieron hasta el final de su vida. Cuando José Alfredo reveló la lista de los 6 cantantes que más odiaba, el mundo quedó impactado. Pocos imaginaban que aquel hombre que parecía tan generoso y cercano al pueblo pudiera albergar rencores tan específicos y duraderos. Cada nombre traía consigo un universo de historias no contadas, desacuerdos en estudios, disputas por derechos de autor, traiciones de amigos y falsos aliados, competencias de ego y momentos de humillación que José Alfredo había llevado en silencio durante años. La lista se convirtió, así, en una ventana al lado más oscuro de un ídolo que todos creían conocer. Incluso después de su muerte, el misterio y la polémica que rodean esa lista continúan vivos. Investigadores, fans y críticos intentan descifrar los motivos detrás de cada rencor, explorando cartas, entrevistas y relatos de quienes convivieron con él. La verdad es que, como en sus canciones, José Alfredo Jiménez nos enseñó que la vida está hecha de contrastes, de alegría y dolor, de amor y odio, de triunfo e injusticia. Fue un hombre que amó intensamente, sufrió profundamente y sobre todo dejó huellas que ningún tiempo podrá borrar. Así, la historia del rey de la música ranchera no es solo la de un talento inmenso, sino también la de un hombre humano, falible, lleno de pasiones, resentimientos y secretos. Los 6 cantantes que más odiaba no son solo nombres en una lista, son símbolos de un pasado turbulento, de rivalidades que marcaron una era y de emociones que, incluso después de la muerte, continúan resonando en las notas de sus canciones. José Alfredo Jiménez partió, pero su verdad, dolorosa, controvertida y fascinante, permanece, invitándonos a mirar más allá del mito y a ver al hombre detrás de la leyenda. Y mientras los ecos de su voz aún resuenan en cantinas, bares y radios de México, los secretos que dejó siguen desafiando la memoria del público, recordándonos que la fama no borra resentimientos ni transforma el orgullo en amistad. La lista de los 6 cantantes odiados es, quizá, el último acto de un hombre que vivió intensamente, amó sin medida y que al final nos dejó no solo canciones, sino un legado de pasión, dolor y misterio que nadie jamás podrá borrar. El primer nombre de la lista, según relatos de personas cercanas, habría sido el de un cantante con quien José Alfredo compartió escenarios y copas, Miguel Aceves Mejía. Jiménez admiraba el talento de Aceves, pero también lo veía como un símbolo de falsedad artística. Un hombre que, según él, usaba la fama para apropiarse de obras que no eran suyas. Ambos habrían discutido una noche en Guadalajara, cuando José Alfredo lo acusó públicamente de robarle una canción. El episodio terminó en empujones y promesas de no volver a hablarse. Otro nombre de la lista sería el de Pedro Infante, el ídolo del pueblo, quizá el único capaz de rivalizar con él en carisma. Pedro y José Alfredo fueron durante un tiempo grandes amigos. Pedro grabó algunas de las canciones de Jiménez y juntos vivieron momentos de gloria y bohemia. Pero el alcohol y los celos arruinaron la amistad. José Alfredo habría quedado profundamente dolido cuando Pedro comenzó a trabajar con otros compositores, ignorando sus canciones en nuevos proyectos. La gota que colmó el vaso fue cuando Pedro Infante grabó una canción inspirada en una historia personal de José Alfredo, sin darle crédito. Desde entonces, el amor entre ambos se transformó en odio silencioso. Pero José Alfredo no guardaba rencor solo hacia hombres. Se dice que una de las personas que más lo hirió fue Lucha Villa, la poderosa voz femenina de la música mexicana y durante mucho tiempo su amiga íntima. José Alfredo compuso para ella algunas de sus canciones más apasionadas, y se dice que ambos vivieron un romance intenso y turbulento. Sin embargo, cuando Lucha Villa decidió alejarse de él debido a su alcoholismo y temperamento inestable, José Alfredo se sintió traicionado. En entrevistas antiguas, dejaba escapar frases amargas, insinuando que ella había olvidado quién le dio las mejores canciones. Otro nombre que le habría causado rabia y decepción fue el de Javier Solís. Solís, joven, atractivo y talentoso, representaba a la nueva generación de artistas mexicanos. José Alfredo, ya con la salud deteriorada y el hígado destruido por el alcohol, lo veía como un rival peligroso. Circulaban rumores de que Jiménez se burlaba de Solís, llamándolo cantante de pose,
alguien que cantaba el dolor sin haberlo sentido nunca. Pero en el fondo lo que había era envidia, el miedo a ser olvidado, reemplazado o superado. La lista también incluía a Vicente Fernández, que comenzaba a despuntar en la escena musical cuando José Alfredo ya estaba en sus últimos años. Fernández idolatraba a Jiménez, pero el maestro veía en su discípulo una sombra que crecía demasiado rápido. Se dice que José Alfredo, durante una conversación regada con tequila, habría dicho: «Este muchacho será grande, pero nunca cantará con alma, porque nació para ser empresario, no poeta». Vicente Fernández, por su parte, siempre negó cualquier rivalidad, pero nunca dejó de reconocer que la relación entre ambos fue tensa. El sexto y último nombre de esa lista permanecía envuelto en un aura de misterio casi imposible de descifrar. A diferencia de todos los demás, cuya identidad era conocida, o al menos sospechada, este parecía flotar entre sombras, dejando en el aire una tensión silenciosa, una inquietud que nadie podía ignorar. Cada rumor, cada susurro sobre quién podría ser, cargaba consigo el peso de la intriga, del dolor y del resentimiento que José Alfredo llevaba en su corazón. Algunos juraban que se trataba de Jorge Negrete, el eterno galán del cine mexicano. Un hombre cuya poderosa voz encantaba multitudes, cuyo carisma natural parecía intocable. Para José Alfredo, sin embargo, Negrete no era solo un rival artístico. Era la personificación de todo lo que podía despertar envidia y frustración en un corazón tan apasionado y orgulloso como el suyo. Imaginar que la presencia de aquel hombre pudiera robar aplausos, fans e incluso un poco de su propia luz parecía un golpe personal, una herida silenciosa que nadie podía curar. Pero había otra versión, aún más oscura e íntima. Algunos afirmaban que el nombre oculto no pertenecía a una estrella del cine ni a un cantante famoso. Se trataba de alguien menor, aparentemente insignificante a los ojos del público, pero que para José Alfredo significaba una traición profunda. Ese hombre habría robado no una canción, sino el corazón de una mujer que el propio José Alfredo amaba. La herida no era solo artística o profesional, era amorosa, visceral. Un dolor que atravesaba su alma y se transformaba en melodía, en versos tristes, en noches de insomnio regadas de recuerdos que ningún aplauso podría borrar. Cuando finalmente confesó el último nombre, fue en un instante de rara fragilidad. José Alfredo, el ícono invencible, el compositor amado por millones, dejó caer la máscara y reveló su humanidad cruda. Los que estaban a su alrededor sintieron el choque, un silencio pesado que atravesaba la sala como una sombra densa. No era solo un nombre, era el eco de rencores antiguos, de pasiones no correspondidas, de rivalidades que marcaron toda una vida. Todos comprendieron que aquella revelación no era solo un detalle del pasado, sino la clave para entender la intensidad con que José Alfredo vivía, amaba y sufría. El misterio permanece hasta hoy, envuelto en leyendas, rumores y fragmentos de memoria. Pero, independientemente de quién fuera realmente, ese último nombre simboliza algo mucho más grande. La prueba de que, detrás de la voz inconfundible y de las canciones eternas, existía un hombre capaz de sentir con profundidad, de sufrir con intensidad y de amar con una entrega que transformaba cada melodía en un retrato de su propia alma. Y quizás sea justamente ese misterio, esa pasión no completamente revelada, lo que hace de José Alfredo Jiménez no solo un cantante, sino una leyenda viva, una presencia que aún resuena, décadas después, en el corazón de quien conoce su música y su historia. En sus últimos años, debilitado por la cirrosis y la tristeza, José Alfredo Jiménez parecía vivir entre dos mundos, el de la gloria y el de la soledad. Pasaba noches enteras bebiendo y recordando los viejos tiempos, rodeado de amigos falsos y recuerdos verdaderos. Fue en una de esas noches, según testigos, cuando pronunció la frase que inspiró este video: «Antes de morir, quiero que sepan quién realmente me hizo daño». Y entonces, uno a uno, habría mencionado los 6 nombres que marcaron su vida tanto como sus canciones. Su muerte, en 1973, a los 47 años, dejó a México de luto. Miles acompañaron su funeral y sus canciones volvieron a resonar por calles y cantinas. Pero entre lágrimas y homenajes, el misterio persistía. ¿Quiénes eran de hecho los 6 que él odiaba? ¿Y por qué?
Hasta hoy, fans e historiadores intentan juntar las piezas de esa confesión. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Tal vez haya sido el alcohol hablando por él. O quizás, como en sus canciones, hubiera un trasfondo de dolor en cada palabra. Lo cierto es que José Alfredo Jiménez fue un hombre de extremos. Amó con intensidad, sufrió en silencio y odió con la misma pasión con que escribió versos eternos. Su legado está hecho de música, pero también de humanidad, con todos sus defectos, debilidades y resentimientos. Por eso, si te gustan las historias reales, intensas y llenas de misterio, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu suscripción es esencial para que YouTube recomiende este video a más personas y nos ayude a continuar revelando los secretos detrás de las leyendas de la música y el cine latino.